¿Qué pasó con Mateo en este caso, que estuvo tan cerca también de Jesucristo? A ver, mi querido Luisito, si puedes ayudarnos con una oración para arrancar, mi hermano. ¿Si me escuchaste, Luisito? Aló, buenas noches con todos, hermanos, hermanas. Amén. ¿Sí se escucha? Sí, perfecto. Sí. Hello, muy bien. Aló, ¿se escucha? Perfecto, Está colgado, creo. perfecto. No, sí se escucha. Buenas noches. Sí, le escuchamos, hermanito Luis. ¿Sí se escucha? Sí, Luchito, sí se te escucha. por Bueno, favor. Honranos con una oración, por favor. gracias queremos darte, Señor, por esta noche, Señor. Gracias, Señor, a cada uno, Señor, de los presentes, de los hermanos, Señor, de los que no han podido estar, Señor, al igual que pedimos que tú nos bendigas, Señor. Queremos que tú esta noche, Señor, abras tú, Señor, como una esponjita, Señor, sea, Señor, absorbe todo, Señor, el conocimiento, Señor, que tú has puesto, Señor, al igual a través de tu siervo, Señor, de nuestro pastor Pablito, que tú le bendigas, Señor, y que tú le direcciones, Señor. Nuestro objetivo es aprender, Señor, con el objetivo, Señor, de expandir tu obra, Padre amado, Señor. Amén, sí. Ese es nuestro objetivo, Señor, y por eso es que te pedimos, Señor, para hacer esta obra, Señor, que tú al igual nos des entendimiento y discernimiento a cada uno de nosotros. Queremos bendecir esta noche, Señor, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Amén. Todos decimos Amén. amén. Bueno, quisiera que pongan el mayor de las atenciones, porque de quién vamos a hablar es quien ciertamente se le ha malinterpretado y ha generado las peores, en cierta manera, confusiones dentro de lo que es el mundo del cristianismo evangélico, como nos dicen los católicos de los protestantes, que ellos mismos hacen un enfoque que dentro de su doctrina no hay tanta división como entre los evangélicos, por razones de concepción en relación de la interpretación de la palabra de Dios, específicamente en el Nuevo Testamento. Como, bueno, primero hacemos una pequeña reseña histórica de lo que hemos estado viendo. Como ustedes bien saben, estamos viendo la historia de la iglesia, que arrancamos desde la iglesia primitiva hasta nuestros tiempos, y por qué lo hacemos, para poder definirnos, para poder entender en el lugar que estamos, en el lugar a que correspondemos, y entender que de pronto no estamos equivocados como muchos lo aseveran, específicamente los de la iglesia madre, los de la iglesia católica. Obviamente que de acuerdo a la proyección profética, de acuerdo a la proyección humana, nos enfocamos que la iglesia a la final se llegará a unificar, y eso lo denominan con el nombre de ecumenismo. Ahora, ¿qué está bien de la palabra ecuménico? ¿Qué está mal de la palabra ecuménico? Para hacer un paréntesis en relación de lo que estamos tratando de entender, para ubicarnos en donde estamos, para pisar terreno pisable, como se dice vulgarmente. El ecumenismo habla sobre un solo enfoque, ¿no? Más o menos como lo que planteaba Martín Lutero, en relación de un solo Dios, una sola doctrina, y debería ser así, en cierta manera, en relación del propósito de Dios y en relación del objetivo de Dios, ¿ya? Y de aquí salimos más o menos entendiendo cuál será el objetivo de Dios. Y Jesucristo nos planteó totalmente el objetivo que lo hagamos. Y el objetivo es netamente el amor de Dios. Muchos plantean otro tipo de objetivos, otro tipo de cuestiones, y todos se bifurcan en relación de estos tres
de estos tres filósofos y teólogos que son Arminio, Calvino y Lutero. Y en tal razón, cuando hablamos de lo bueno del ecumenismo, es el tratar en una misma ¿cómo se podría enfocar? En un mismo objetivo, en una misma doctrina, en relación de un sistema heterogéneo. ¿Qué quiero decir con eso? Que es el sistema heterogéneo. O sea, Dios no quiere que seamos unísonos o seamos igualitos. O sea, imagínense una humanidad todos igualitos a Luis, ¿no? Solo pónganse a pensar, todos igualitos a Luis, no había ninguna diferencia. Entonces, obviamente, Luis tiene sus cuestiones particulares, su carácter, su manera de ser, ¿sí? Y eso es lo que ama a Dios, nuestra propia individualidad. Dios ama a Luis por como es el Luis, Dios ama al Freddy por como es el Freddy, Dios ama al Andrés como es el Andrés. Entonces, esa manera heterogénica de ser de cada uno individual, de cada ser humano, es lo que le llena a Dios, en el sentido de que, siendo heterogéneos, siendo con un distinto tipo de pensamiento, nos unificamos en un solo objetivo, el alabar y clamar a Dios. Entonces, ¿qué dijo Jesucristo? Un mandamiento les doy, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Y cuando nos enfocamos en el amor, como vimos el día de ayer en el discipulado, que estábamos enfocando en 1 Corintios 13, ¿qué significaba el amor? Es el significado completo en relación de nuestra existencia, en relación de nuestro vivir, de nuestra razón de ser en este mundo, ¿sí? De aprender el amor de Dios y aplicarlo en este mundo hacia nuestro prójimo, ¿sí? Sin más ni más que decir, porque el que ama hace las cosas correctas, porque no ofende al prójimo, no ofende a Dios, ¿sí? Y si nos disparamos, como hablaba mi querido Andresiti, como hacíamos alusión de esta nueva tendencia de los famosos terios, los terians, ¿sí? Que están dejando su esencia de ser humanos a proyectarse a ser parte de la creación de Dios. Y se va contradiciendo lo que dice la palabra de Dios en relación de que nosotros, de ser la creación de Dios, criaturas de Dios, Jesús, a través de Jesús nos permitió ser nombrados hijo de Dios. Y eso es lo que vamos a ver dentro de lo que plantea Juan Calvino. Lo que nos dijo Martín Lutero, que estamos hablando de una sola fe, de una sola doctrina, de la sola palabra, que es la Biblia, de las 5 solas, que eso estábamos analizando. Entonces, en relación de eso se aperturaba la doctrina de cumplir lo que dice la palabra de Dios, que es el mensaje de Jesucristo. Obviamente que nosotros nos alineamos en ese sentido, pero lo que plantea en ese sentido Lutero, y que vamos a ir hablando, ¿no? Que en relación de la reforma protestante en el siglo XVI, surge como una reacción o abusos doctrinales y prácticos dentro de la iglesia medieval. Todos se disparan, pero no se disparan por locos, todos tienen un fundamento. Y en esos fundamentos tenemos que visorar que se puede plantear una especie de antagonismo entre la presencia y la doctrina que plantea Martín Lutero y la que planteó Juan Calvino. Ambos buscaban volver a la autoridad de la Escritura, pero desarrollaron enfoques distintos, especialmente sobre la soberanía de Dios. Amén. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Me dijo el predicito que ya no les diga algún reclamo, porque están reclamando muy fuerte. Amén. Todo claro, pastor. Perfecto, sí. Ya. Estará pendientes de los que estén ingresando, mi querido Freddy. ¿Ya? Entonces, Martín Lutero, ¿qué nos enfocó? Y haciendo una síntesis de lo que vimos la clase anterior ya hace 2 semanas, porque el carnaval no nos permitió continuar en continuidad de estas clases.
Más estaba preguntando de pronto si fueron el miércoles a ponerse la cenicita en la frente. ¿Sí? El Andresito me dijo que se había puesto la cenicita y me indicó que se había puesto la cenicita. No sé. Yo sí me puse. Amén, qué bueno, amén. El Luisito también supongo que fue a ponerse la ceniza. ¿Ya? Bueno. Entonces hemos pasado la fiesta del carnaval, que como planteamos anteriormente significa la fiesta, la honra a la carne. Y para la Iglesia Católica a partir del miércoles de la cenicita, son la cuaresma en relación hasta recordar y manifestar la fiesta, no la fiesta, sino recordar la muerte de Jesucristo en la cruz el Viernes Santo. Ya, entonces sigamos con lo que estábamos planteando, el énfasis central de Martín Lutero, que se justificaba en lo principal de las 5 solas, una sola fe. Lutero descubre, leyendo la palabra de Dios, y partamos del punto de que antes de Lutero, la lectura de la Biblia, la lectura de la palabra de Dios en ese tiempo que manejaban la Septuaginta, ya vamos a entrar en el otro tema, que ya estamos próximos a terminar de la historia de la Iglesia y entrar a la historia de la Biblia, cómo se estructuró, cómo se la construyó, cómo se la confirmó, cómo se la justificó. En esa época solo existía la Septuaginta y todo el mundo se basaba en este texto, en el texto de la Biblia, pero no todos podían acceder a esto, salvo ciertos, inclusive dentro del clero católico, ni siquiera los monjes, ni siquiera los sacerdotes como se puede decir, de bajo calado, podían acceder a este libro. Solo la gente de la cúpula, de la élite, manejaban estos libros y ellos conocían la verdad y leían la palabra. Entonces, cuando Martín Lutero, él se hizo sacerdote también, inclusive hasta dio misa, comenzó a estudiar la Biblia de manera clandestina, porque siempre había prohibiciones. Para estudiar la Biblia tenía que tener permiso del obispo, permiso del papado para poder acceder a este libro, y las copias de la Biblia eran pero totalmente escasas. No es como ahora que tenemos hasta por teléfono vemos las Biblias y todo esto. Y haciendo un paréntesis para proyectarnos ya a la historia de la Biblia, les digo a todos que todas las versiones y todas las traducciones que existen actualmente, todas son buenas, todas, exceptuando el libro que lo escribieron de manera alterna, o sea, a la par. ¿De quién, Soñita? Que me ayude, que no me acuerdo de quién es el libro que podemos dudar. ¿No me escuchó? Pastor Pablito, discúlpeme, justamente me estaba tomando mi pastillita. Ya. Me distraje. Estábamos haciendo cuenta de que todas las versiones de la Biblia son buenas, aptas para leerlas, pero solo hay una que se escribió es de los arrianos. Amén. Es de los arrianos. ¿Y quién me dice quién eran los arrianos? ¿Quién me contesta? ¿Quién me quita esa duda que ya no me acuerdo? Testigos de Jehová, pastor. Amén. Desde aquí te ya sabido que son los testigos de Jehová. No por echarles tierra o lodo a esta secta, pero ellos están fundamentados dentro de lo que estudiamos en el concilio de Nicea, que era una herejía lo que dijo Arrio, ¿sí? En relación de Jesucristo mismo, de cual nosotros damos honra y de cual nosotros seguimos. Jesucristo es nuestro punto central en nuestra vida de fe, por eso somos cristianos. Y a Arrio se le ocurrió decir que Jesús no tiene la misma esencia que Dios mismo. O sea, simplemente es del Hijo y no tiene el nivel de Dios. Entonces se la sometió eso a consideración como una herejía. Y en realidad, si ustedes cogen y leen las Santísimas Escrituras, arrancamos en Génesis 1.1. En Génesis 1.1 sabemos que dice
en el principio la Santísima Trinidad, o bueno, tradicionalmente Dios creó o empezó a crear todo lo que conocemos. En cambio, en las Santas Escrituras avisoran en estos versículos la fuerza, la esencia, ¿cómo se podría decir? La telequinesis, la magia de Dios. O sea, ni siquiera con la mano propia creó el universo. O sea, ahí comenzamos a entender que estamos entendiendo las cosas de otra manera. Bienvenidos, hermana Ceci y hermano Elkin, que todavía no tengo el gusto de conocerles. Bueno, algún rato nos conocemos. Amén. Bueno, continuando con esto, entonces, ya haciendo ese preámbulo, seguimos con Martín Lutero, que la esencia neta fue la justificación por la fe. Ya, él al leer la palabra de Dios en Romanos descubre que solo el justo por la fe vivirá y no por las obras. Eso es lo que predicamos nosotros, ¿ya? A lo contrario de la Iglesia Madre, que dice la Iglesia Madre que las obras nos justifican nuestro actuar. Pero en ese sentido hay que hacer una aclaración, que a veces nos equivocamos al interpretar las cosas, porque toda la esencia de la Escritura, toda la esencia de nuestra fe se basa en un fundamento específico que Dios quiere, que es el corazón, el sentir de nuestro corazón, ¿ya? Muchas personas, muchos evangélicos podemos nosotros decir que por la fe nos mueve y no movemos ni un dedo por hacer una obra, como dijo Luisito en sus prédicas y en algunas intervenciones, que en relación, dice la misma palabra de Dios, que una fe sin obras es una fe muerta. ¿A qué me refiero? O sea, el hecho de que vivamos por la fe, no nos quedamos impávidos. Y estábamos hablando cuando hacíamos el análisis de los talentos, ¿sí? El que recibió un solo talento cogió y lo refundió. Lo refundió en la tierra y tuvo miedo y tuvo apatía de hacer las cosas. Entonces, no solo pecado es hacer lo malo. Pecado es quedarnos en nuestro lugar de confort y decir, sinceramente, no hago nada. Como no hago nada, no peco, pero la apatía ya te está llevando al pecado. Y cuando nos vamos a la Iglesia Madre, que dicen que las obras nos justifican, pero ahí ve el corazón Dios. Si es que yo voy y hago una obra desinteresada, con el corazón, que nadie, como dice el dicho, sin tocar trompeta por delante, que quiere decir esto, sin hacer aspavientos en relación de que vean como oro, vean como yo hago las cosas, estamos poniéndonos nosotros primeros, esa obra ya no vale. Cuando la obra es sincera, de corazón, y que a veces cuando la obra causa dolor y conflicto en el sentido de cumplirla, esa situación Dios comienza a verla, y en realidad, o sea, Dios comienza a bendecir esa situación, ¿sí? No con esto quiero decir que quiero contradecir a la palabra de Dios, no, tomamos en cuenta un equilibrio en el sentido, ¿sí? Cuando una vez, me acuerdo, cuando estaba estudiando en el seminario, y mis pastores, tenía algunos pastores, siempre me consultaban porque decían, aquí está el erudito que está estudiando, el teólogo, me decían, que venga a desasnarnos, aunque el Fredicito no le gusta esa palabra, perdón, discúlpame, creo que no la voy a utilizar el resto de la noche, ¿ya? Entonces me preguntaba, vea a mi hermano Pablito, ¿qué le parece? ¿Está bien de que los hermanos católicos adoren a la Virgencita? Entonces le dije, hay un gran problema en el sentido de nuestra fe, en el sentido de hacer las cosas. Verá mi querido pastor, y no por hablar mal, ¿no? Eso me conllevó a tener un poquito de dificultades, en el sentido de que me querían bajar del púlpito, yo ya predicaba en el púlpito y todo lo demás, ¿ya? Entonces le digo, verán pastores, el problema radica que los católicos son muy marianos, ¿ya? Pero el problema de los evangélicos es que somos muy paulinos, y Cristo se queda en el medio y nadie le para bola. Y es verdad,
y es verdad. Nos afianzamos en la teología paulina, de lo que dice, no con esto quiero decir que él esté diciendo mentiras o esté diciendo cosas que no son. Sí, se fundamentan, pero ¿quién habló las cosas textuales? Cuando cogemos, ni siquiera le damos el énfasis al estudiar los 4 evangelios, en donde Cristo dijo las palabras textuales, lo que Él hizo, las obras y todo lo demás, y nos fundamentamos de pronto en la retórica que hablan los apóstoles, obviamente que muy influenciados de lo que Cristo hizo. Sí, está bien, pero directamente. Por eso mucha gente me decía, un pastor me decía, ¿y dónde está la solución? Y yo no sabía dónde estaba la solución. Me tocó irme a preguntar a mi mentor, a mi gran maestro, el doctor Yatensi Bonilla. Le pregunté, mi pastor, ¿cómo es esto? Hágame entender. Y el pastor me dijo, lo que pasa que el significado del cristianismo se fundamenta dentro del Sermón del Monte. Ahí está todo lo que es la ética de Cristo, ahí está todo lo que refiere Jesucristo en relación de lo que debemos hacer los hombres sin darle mucha vuelta. ¿Ya? Entonces, podemos enfocarnos de que a veces no estamos predicando en ese sentido. Mis hermanos católicos se dedican a la retórica del rosario y al rezo, que es una repetición, y mis hermanos evangélicos comenzamos a orar y a hacer, obviamente, partir de la palabra de Dios, sí, pero no nos enfocamos de lo que nos dice el Sermón del Monte. Amén. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Sí? ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿No? Sí, está correcto. Perfecto, ya. Todo claro. Entonces el Martín Lutero se enfocó en ese sentido, sobre la soberanía de Dios. Inclusive Lutero sí definía la soberanía de Dios, específicamente en una de sus obras que presentó. Pero su enfoque no fue sistematizar la teología alrededor de la soberanía, ¿sí? Sino que también hacía un análisis dentro de la incapacidad humana, o a veces los ojos tapados nuestros, la gracia irresistible en la salvación de lo que nos dice la palabra de Dios y la centralidad de Cristo. Partamos de ese punto, la centralidad de Cristo, a lo que hacía referencia yo, ¿no? De que mis hermanos católicos son marianos y nosotros somos paulinos, pero hasta decir basta. No con esto que estoy censurando, eso sí, escúchenme bien, no me saquen de contexto mis palabras, no estoy censurando, ni estoy dando doctrina extraña, ¿sí? Sino que es la pura realidad. Cuando nos enfocamos, le estamos dando una prioridad. Hay mucha gente que comienza a dar prioridad más a los salmos, a los proverbios. Son mensajes para edificar la vida, sí. O a las cartas paulinas, son mensajes para edificar la vida, sí. Cuando Pablo nos enfoca en Romanos, nos hace el confrontamiento en relación del pecado, y va a Efesios y nos da la pauta para formalizar la vida en fe en relación de los dones del Espíritu, y Gálatas nos hace enfocar los dones de la carne y tantas cosas. Sí, perfecto, pero no nos ponemos a analizar lo que Cristo dijo. En tal razón, bueno, los que quieran, ya les ofrecí el libro, ya tienen que ahí ponerme una manito alzada para darles. Tengo un libro escrito, la traducción directa del griego al español, que dice lo que realmente dijo Cristo en el Evangelio de Mateo, del 1 al 6. Entonces, si desean ese libro, alcen la mano y les daré llegar. Ya les estoy debiendo un libro, ya les voy a hacer llegar a todos los que me pidan, con gusto. Ya, perfecto, solo el Fredicito le interesa. Qué bueno, y el Andresito. Amén, amén y amén. Bueno, entonces vamos entendiendo el enfoque de Lutero, y la Soñita también, chévere. Entonces vamos entendiendo el objetivo. Ahí la Julita, a la Julita ya le di el libro, o no creo, ya le voy a mandar, ya no todavía creo que, o sí le mandé el libro a la Julita, no ha leído, sí le mandé, ya estoy perdiendo la cabeza. Bueno, siguiendo con esta enseñanza, Lutero se manifestó en ese punto, y todo estaba bien, ¿sí?
Todo estaba bien hasta que apareció este personaje, en la misma época, que es Juan Calvino. Y para información de ustedes, bueno, obviamente que la próxima clase vamos a terminar las dos vías de Santo Tomás de Aquino, que hacía referencia. Me desvié desde la tercera vía para enfocar una cuestión que la Soñita ya la domina, que ya vimos con la Soñita, de la relación de quién tiene la razón entre Lutero, Juan Calvino y después que veamos Arminio. Y esa va a ser un enfoque, una prueba, una discusión, un coloquio entre ustedes en relación de quién tiene la razón. Y cuando nos enfocamos y les voy a dar la respuesta de la razón, quién tiene la razón, entonces vamos a entenderle un poco más a Santo Tomás de Aquino. Amén. ¿Hasta ahí estamos? ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno. Amén, perfecto. ¿Ya? Entonces vamos a lo que dice, lo que planteó Juan Calvino. ¿Sí? El énfasis central de Juan Calvino: la gloria y soberanía absoluta de Dios en todas las cosas. Eso nadie lo niega. Dios es soberano. Y punto, en cierta manera. Calvino desarrolló una teología más estructurada en su obra, ¿sí? Institución de la religión cristiana. Para él, y ahí vamos, tomemos en cuenta estas cosas, porque a Juan Calvino es un poco álgido de entenderle, pero de Juan Calvino se derivan la iglesia bautista, la presbiteriana, la metodista, muchas iglesias se derivan, la calvinista, obviamente, y ya les voy a dar al final de este enfoque cuáles son sus errores, ¿sí? O sea, a Calvino, al entenderle bien y enfocarle bien, vamos a darle la razón en muchas situaciones, en muchas circunstancias. Pero lamentablemente mis colegas a veces se salen del redil y en cierta manera se enfocan en un sistema doctrinal un poco errado, que hace discriminación y caen en el sectarismo. Amén. ¿Hasta ahí alguna duda? ¿No? ¿Sí? Estamos bien. Perfecto. Todo bien. ¿Ya? ¿Y la iglesia bautista está en este grupo? Sí. Porque ellos son muy fundamentados en la palabra. Claro, es que... Entran mucho en la palabra. Claro, es que yo no he dicho que Juan Calvino no se fundamenta en la palabra. Los dos se fundamentan en la palabra, o sea, ahí está el problema. Por eso es un poco difícil de entenderles, sí. Pero en el fundamento de la palabra hay ciertas traducciones que comienzan a desviarse del sentir real de lo que Cristo mismo quiere. ¿Ya? No con esto quiere decir que yo sé lo que Cristo quiere, pero hay estudios y hay análisis que nos llevan a una correcta definición y sin juzgar. ¿Ya? Primeramente, yo no digo que Juan Calvino esté errado en lo que diga, ni que Lutero está errado. Los dos tienen la razón y ya vamos a cerrar esa competencia para poder entender las dos vías más que planteó Santo Tomás de Aquino. Amén. Hasta ahí estamos bien, ¿no es cierto? Entonces, para Juan Calvino, Dios decreta todas las cosas. Eso es impajaritable, ¿sí? Tenemos que analizar que la voluntad de Dios es lo que prima, la voluntad de Dios es lo que nos conlleva y nos lleva a la ruta del camino, ¿ya? Y vamos a entender qué es la predestinación y qué es lo que no es predestinación, ¿ya? Nada ocurre fuera de su voluntad. La voluntad de Dios es más que fija, en el sentido malo o en el sentido bueno. Inclusive, como seres humanos tenemos los famosos dichos que dicen: no hay mal que por bien no venga. Y en realidad hay situaciones malas que nos ocurren que tienen una finalidad que nos levanta. O sea, todo en astronomía y en la física cuántica están hablando sobre el predeterminismo, que así lo dicen los científicos y los físicos, en vez de hablar de la predestinación, ¿sí? Vamos a entender esos puntos, ¿sí? Ya. ¿La predestinación es parte del plan eterno de Dios? Sí. Porque Dios todo lo sabe, todo lo ve. Él sabe lo que nos va a pasar en cualquier situación de nuestra vida. Y cuando lleguemos al punto del fundamentalismo en relación de la toma de decisiones, nos vamos a quedar locos. Amén. Por eso entendamos bien y agarrémonos bien de esta situación. No es herejía, no es doctrina nueva, es lo que está ya planteado, mis hermanos.
La salvación existe por la gloria divina. Ya, aquí comienza el desenfoque que le dan a Juan Calvino. Cuando Juan Calvino plantea, dice, la salvación existe para la gloria divina. O sea, ¿qué implica para la gloria divina? O sea, que solo Dios puede elegir quién va a ser salvo. ¿Sí? Tengamos en mente eso. Cuando Martín Lutero nos planteó que Dios quiere que nos especifiquemos y nos allanemos a Dios, porque el mayor afán de Dios es que todos seamos salvos, ¿sí? Pero viene Juan Calvino y plantea, la salvación existe para la gloria divina. O sea, Dios decide quién es salvo. Así es la interpretación humana, pero Juan Calvino tiene otros postulados que nos pueden hacer entender. Entonces, para Calvino la pregunta era, ¿cómo se manifiesta la gloria de Dios en todo? Y era obvio, ¿cómo se manifiesta la obra de Dios? ¿Cómo se puede manifestar la obra de Dios cuando vemos a gente que se dedica al crimen, cuando vemos a gente que busca solo el poder, cuando vemos tanto asesinato, tantas circunstancias terribles, cuando vemos que el Andresito viene y me dice, yo soy un Terian? Entonces, o sea, comenzamos a dudar, y ahí Calvino se preguntó, ¿cómo se manifiesta la gloria de Dios si estoy viendo tantas cosas que me están sacando del rédito? Bueno, arranquemos conociendo un poco a Juan Calvino. ¿Quién fue Juan Calvino? Nació en 1509 en Francia, ¿ya? Tuvo una formación jurídica, pensamiento lógico, estructurado. O sea, estamos hablando que fue un colega de la Julita, ¿sí? Convertido a la Reforma en su juventud. Obviamente él nació posterior al gran cisma de la Iglesia Madre en relación de Martín Lutero, ¿sí? Se establece en Ginebra, donde organiza una reforma eclesial profunda, pese que había la reforma luterana. Juan Calvino comenzó a analizar las circunstancias y comenzó a armar una nueva doctrina, supuestamente. Escribe su obra principal, Institución de la Religión Cristiana. Todo el mundo tiene acceso a ese libro, lo puede leer para que lo entienda en profundidad a este teólogo, ¿sí? Calvino no fue solo teólogo, fue organizador, pastor y reformador social. ¿Ya? Hasta ahí estamos bien, ¿no es cierto? Punto de partida teológico. Calvino comienza con algo clave, y debemos de entender esto. El verdadero conocimiento consiste en conocernos a nosotros mismos y a conocer a Dios. Y ahí viene el punto. Ahí viene el punto de la mala interpretación, pero bueno, eso lo vamos a dejar para el último, ¿no? Al momento que Calvino dice, Dios es soberano y Dios tiene la potestad sobre nosotros. Y ahí viene la pregunta. Si Dios es soberano, ¿por qué permite que nosotros seamos malos? Es la gran pregunta, y les pregunto a ustedes para que me ayuden, porque yo me quedé en las nubes. ¿Por qué Dios permite que seamos malos? Si Él tiene el control de todo, si Él es soberano. ¿Quién me contesta? Amén. A ver. Pienso que el secreto o la idea es netamente que Dios nos dio el libre albedrío. Amén. Perfecto. Y la decisión que nosotros tomamos es la que tiene consecuencias buenas o malas. Amén. Porque Perfecto. si Dios no nos daba el libre albedrío, no era un Dios. Amén, perfecto. Estamos totalmente de acuerdo. Nos dio libre albedrío y nos hizo a todos heterogéneos, o sea, diferentes. Y partamos de ahí que el ser humano es un ser social, completamente social, porque sin estar con otros seres humanos nos morimos. Si nos vamos a la montaña y estamos solitos, nos volvemos locos. Sí, es verdad, pero somos seres totalmente individuales cuando trabajamos, porque lo que siento yo no va a sentir el Andresito, y lo que siente el Andresito no va a sentir la Julita, ¿no? O sea, ¿qué referíamos cuando hacíamos alusión de que todos fuéramos como el Luis? Imagínense ustedes, todos ser como el Luis, o sea, tenaz, ¿no? Tenaz en el sentido de que no tengamos una diversidad. Entonces por eso Dios dijo, quiero que sean diversos. Por eso es que yo no les obligo que me amen por obligación, sino por convicción.
Entonces el libre albedrío nos hace llegar a los pies de Cristo por convicción, por cualquier situación. Amén. ¿Estamos? ¿Ya? Entonces, el conocimiento de Dios tiene prioridad, obviamente. Y plantea este orden lógico. Dios es soberano. Partamos de la soberanía de Dios. El hombre es dependiente, ¿verdad? Somos dependientes de Dios. Pero pese de eso, o sea, Dios no interviene con nosotros. No interviene, y ahí viene el hecho de lo que muchos ateos dicen, pero si existiera Dios, no hubiera guerra. Si existiera Dios, no hubiera hambre, no hubiera tanta pobreza, no hubiera tanta desigualdad. Esa no es cuestión de Dios, sino el libre albedrío que nos dio. Y cuando nosotros pensamos que somos soberanos ante los demás hermanos o ante el prójimo, comenzamos a tomarnos en la posición de Dios. ¿Sí? Y Dios previó este asunto, ¿no? Entonces, pese que los hombres se creían independientes, Dios siempre tuvo al hombre dependiente. Y mal o bien, cuando planteé, estaba viendo el video de Yaquiti y algo me quedó pero en el alma, cuando ella hacía alusión de que el ateo cree en algo, ¿verdad? El ateo cree en algo, cierto es. No cree en un Dios, cree en su potestad, así como como Nietzsche y Sartre presentaron el testimonio del existencialismo universal humano, en donde hablan de que el hombre se rige en relación de lo que él es, ¿ya? Y que la moral lo limita, la ética lo limita, sino que el hombre tiene que ser libre y está hecho para ser libre. Entonces ahí vienen todas las aberraciones que hay. Entonces ahí tenemos un Andresito que se cree Terian. Entonces allá es un poco difícil la situación, ¿no? Y no entiende y comienza a juzgarle más a Dios. Pero el hombre nunca se ha independizado de Dios, sigue siendo dependiente de Dios. La salvación es obra divina, obviamente, ¿ya? Pero aquí la gente que sigue a Calvino, la gente de las doctrinas calvinistas, hacen alusión de que si no es voluntad de Dios, no eres salvo. Y por ende comienzan las malinterpretaciones de la misma palabra de Dios. Amén. La vida cristiana existe para la gloria de Dios. Amén. Estamos de acuerdo, totalmente de acuerdo, pero no en el sentido que mis colegas que siguen a este teólogo lo están dando. Y vamos con el asunto de la soberanía de Dios en Calvino. Aquí está el centro. Para Calvino, Dios decreta todas las cosas, nada ocurre por el azar, y eso es verdad. Y podemos analizar de que a veces hay cosas que no se dan, pero por más énfasis que le demos por cambiar las cosas o hacer lo que queramos, ¿no? Entonces, Dios decreta todas las cosas, nada ocurre por el azar. La providencia es activa. Dios no solo creó al mundo, lo gobierna continuamente. Eso es verdad, eso es un análisis y está dentro de la palabra de Dios, o sea, nadie niega eso. La voluntad humana está caída, en cierta manera. El hombre no puede salvarse por sí mismo, ahí viene el problema. O sea, pero la interpretación. Cuando dice el hombre no puede salvarse por sí mismo, nosotros sabemos que en relación de lo que dice Lutero, Dios es un Dios de oportunidades y nos da la oportunidad de llegar a la redención y a la salvación. Pero mis colegas hacen análisis de que somos ya predestinados desde antes de haber nacido para la salvación o para la condenación. Entonces aquí comienzan las dificultades y la mala interpretación. ¿Qué es la predestinación? Dios elige según su voluntad eterna, no por mérito humano. Texto fuerte para usar son los siguientes versículos que vamos a analizar. Pero partamos de aquí y veamos lo que dice la contradicción en relación de esto. Dios elige según su voluntad eterna, no por mérito humano. Cuando nos vamos al Evangelio y vemos el suceso de la mujer sirio-fenicia,
una mujer sirio-fenicia se le acerca a Jesucristo y le dice: Maestro, te pido que sanes a mi hija que está introducido en ella un demonio, libérala. Entonces, obviamente, en algunas versiones hacen ver que Pedro era el agencioso ahí, le decía: pero maestro, esta mujer no es judía, es sirio-fenicia. ¿Sí? Ella no se merece, nosotros somos del pueblo elegido, somos los Arraray. ¿Ya? Pero Cristo, viendo en eso, no es que Cristo le humilla y le dice: lo que pasa es que no puedo dar el pan que está predestinado para los hijos, a alguien que no se merece, o a los perros, dice de una manera tan terrible. Pero esta mujer se arrodilla y le dice: aún los perros comen de las migajas de la mesa de los hijos. Y Jesucristo se quedó maravillado y dice: no he visto tanta fe ni siquiera en mis apóstoles, no he visto tanta fe ni siquiera en el Andrés, ni en el Luis, ni en el Freddy, como esta mujer, que se humilla a ese punto. Pero la idea de Cristo no era humillarle, sino ver su corazón, ¿ya? Y nos da una salida de que la altivez, cuando la dejamos a un lado, Dios simplemente hace lo que de pronto pensamos que nunca podría haber pasado. Sí, entendemos ese asunto. Y fue redimida y le dijo: ve a tu casa y tu hija ya fue sanada. Imagínense, sanada. Entonces, obviamente, comienza ahí la contradicción. Dios elige según su voluntad, sí, Él elige en su voluntad, pero interpretando bien. Cuando Él dice Dios elige según su voluntad eterna, Él interpreta en relación de nuestro corazón. Y ahí viene lo que me preguntaban mis pastores, en el sentido, no porque yo sea el erudito, pero como dijo Cristo a Pedro, dijo, esto no te lo ha revelado ni sangre ni carne, sino te lo ha revelado el Espíritu de Dios. Amén. Hasta ahí, ¿alguna pregunta? El Fredicito me dejó con bozal, no puedo expresarme en mis palabras. ¿Alguna pregunta? ¿Algo? No duden. Está bien. Sea usted, pastor. Sea usted mismo. Ya, perfecto. ¿Algún reclamo, censura? Ya, amén. Amén. Ya. Entonces vámonos a los versículos claves de esta situación que competen al calvinismo. Vámonos a Efesios 1, del 3 al 5. Vamos primeramente con la traducción Santísima e Inmaculada de la Reina Valera 1960. Y les leo. Y dice la palabra de Dios: bendito será el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Versículo 4. Según nos escogió en el antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Versículo 5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Cuando leemos esta versión, analizamos que nosotros venimos de la predestinación, ¿sí? De la predestinación. Entonces, obviamente, nosotros ya fuimos predestinados para este asunto. ¿Y qué pasa dentro del calvinismo mal interpretado? Y les cuento que las iglesias de la prosperidad se agarraron de esto. No son calvinistas, pero se agarran solo de estos preceptos pequeños, en el sentido de que somos predestinados a la gloria, ¿sí? Y el que es predestinado por Dios, escogido para la salvación o escogido para ser redimido, desde, como dice el dicho, y mucho utilizan a Jeremías en este caso, cuando dicen: desde el vientre de tu madre, o Isaías, perdón, desde el vientre de tu madre te conocí. Entonces todos dicen: desde el vientre de tu madre nos creó, ya nos conoció y ya nos dijo: tú vas a ser hijo inmaculado, hijo de Dios. ¿Ya? Y las cosas a veces no son así. Entonces viene este asunto de la predestinación, ¿no? Como lo traduce aquí,
Y pensamos en eso, ¿y qué dicen? Entonces el predestinado está bien económicamente, está sano de salud, ¿sí? Y muchos predicamos, tenemos el error cuando dicen, mi hermano, estás enfermo, es que estás pecando, pecador es decir, eres un vil pecador. Me acuerdo que cuando mi hija enfermó de cáncer, había muchas niñas, inclusive señoras ya adultas en la iglesia, que decían, que venían, hermano, yo quiero orar por usted, mi hermano, yo quiero orar, yo veo, tengo carga en el corazón por su hijita, es que es una pecadora, por eso está sufriendo, y pidámosle a Diosito para que haga el milagro, para que se sane, porque ella es una pecadora. Caramba, ese pensamiento que tenemos, ¿sí? Y de pronto a otra persona se le ocurre, mi hermano, lo siento mucho, pero ella sabe que el pago del pecado es la muerte. Caray, qué terrible, qué terrible. O sea que nosotros a la final vamos a pagar con la muerte, porque todos nos vamos a morir. Y no entendemos de que la muerte que hablaba del pecado es la muerte espiritual. No es la muerte física, es la muerte espiritual, porque todos vamos al papayo, ¿ya? Que levante la mano o que me diga el que va a vivir eternamente, ¿sí? Que me diga, ¿sí? Todos vamos para ese camino, todos vamos a morir. Pero cuando Cristo habló del pago de la muerte, que es pecado, es la muerte espiritual en relación de nuestros actos. Entonces, se agarraron estos grupos de la prosperidad de estos conceptos en decir, es que Dios te va a premiar, no vas a pasar problemas, no vas a sufrir enfermedades, no vas a sufrir de pobreza. Y viene la gran contradicción. ¿Y cómo es eso? Yo me acuerdo, yo que estuve cuando inicié mi vida hace mucho tiempo, en una iglesia de la prosperidad. Me acuerdo, ¿y cómo es eso? Y cuando llego a Juan, capítulo 18 me parece, no recuerdo, y no tengo la memoria de la luz milita, disculparán nomás, ¿ya? Dice la palabra de Dios, y en el mundo tendrás aflicciones, en el mundo vas a padecer, en el mundo vas a sufrir. ¿Cómo es eso? Y mi pastor me dice que si yo no tengo dinero en el bolsillo, si estoy enfermo, estoy predestinado al pecado, soy un pecador y no tengo redención. Tengo que estar en las mejores, porque oía a Kenneth Copeland, un predicador de la prosperidad tenaz que tiene un imperio grandísimo en Norteamérica, que decía, la gracia de Dios me tiene a mí bien y me tiene bien prosperado con 3 aviones, como 5 yates, tiene un aeropuerto privado, tiene todo, pero ¿a costilla de quién? ¿A costilla de quién, mis hermanos? ¿Ya? Entonces comienzan a tergiversar estos postulados que Juan Calvino fueron mal interpretados, y les digo, fueron mal interpretados en ese sentido. Entonces, saliéndonos de la traducción de la Reina Valera, vámonos a la traducción de las últimas, que dice la traducción del lenguaje actual, que dice, demos gracias al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo por las bendiciones espirituales que Cristo nos trajo del cielo. Versículo 4, desde antes de crear el mundo, Dios nos eligió. Vamos ahí viene la contradicción. Será lo mismo escoger que elegir. ¿Será lo mismo? Bueno, ya vamos luego a seguir entendiendo esto, ¿sí? Entonces eligió por medio de Cristo, para que fuéramos solo de Él y viviéramos sin pecado. Dios nos amó tanto, decidió enviar a Jesucristo para adoptarnos. Amén. Para adoptarnos. Mi Susanita, muy buenas noches, qué gusto tenerla. Para adoptarnos como hijos suyos, pues así había pensado hacerlo desde un principio. Vemos una gran diferencia en las dos traducciones, ¿no? Sí, vemos una gran diferencia en las dos traducciones.
Por eso cuando hagamos devocionales, no nos quedemos con una sola traducción y sacamos un compendio entre todo lo que nos dice la palabra de Dios, ¿sí? ¿Qué dice Dios? En la Reina Valera nos hace entender que fuimos escogidos, desde que Dios dijo, bueno, te escojo, mijito, y tú vas a ser salvo, y el resto, hasta luego. Y acá nos dice que por medio de Cristo tenemos la oportunidad de ser elegidos, por medio de Cristo, ¿sí? O sea que nosotros anteriormente no estábamos. Cuando hablamos en Romanos, y que dice que por un hombre entró la maldición, que fue Adán, por el otro vino la bendición. Amén. Estamos en eso. Entonces se nos comienza a abrir la mente y a entender, ¿no? Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, habiéndonos predestinado. La palabra clave en griego, aquí vamos a analizar. Pro-orizo. Significa literalmente determinar el antemano, marcar un destino previo. Ahí viene el punto técnico. En Efesios 1 el objeto directo no es quien se salva, sino para ser adoptados como hijos, como lo que le planteé en la otra traducción, la traducción del lenguaje actual, que Dios nos ha adoptado como hijos, porque no éramos hijos, éramos creación, y nos está dando esa gran potestad de ser hijos. Amén. La predestinación aquí está ligada al destino de Cristo, ¿sí? Cristo nos predestina en el sentido que nos elige, no tanto que nosotros hemos nacido para eso. Nos da la oportunidad. Dios es un Dios de oportunidades. Debemos entender ese asunto, que todos tenemos la oportunidad de ser salvos. Y cuando analicemos los tres teólogos después al unísono, más las vías últimas que nos faltan de Santo Tomás de Aquino, comenzamos a entender muchas cosas, ¿sí? Ya no se nos va a partir la cabeza en el sentido de decir quién es salvo y quién no es salvo. Amén. Entonces, nosotros somos adoptados de Cristo, ¿ya? Algunos teólogos señalan que el texto enfatiza el plan corporativo en él. No describe el proceso de elección, sino el plan corporativo. Y comienza a unificarse la tendencia, si le entendemos bien a Juan Calvino, de lo que dijo Martín Lutero, en el sentido de que Dios, la mayor situación de Dios es que todos lleguemos a ser salvos. Amén. Hasta ahí. ¿Alguna pregunta? Todos tienen oportunidad de preguntar, por favor, me gusta que pregunten. Que no se queden con dudas, por favor. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Sí? ¿Listo? ¿No? Amén. Vámonos a Romanos 8, del 29 al 30. Y comenzamos con esta traducción inmaculada y bien santa de la Reina Valera, que nos dice, versículo 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Versículo 30. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Hasta ahí tiene un sentido, ¿no es cierto? Romanos 8, versículo 29-30. ¿Ya? Eso dice la Reina Valera. Entonces nos hace entender que nosotros somos predestinados y por ende estamos siendo justificados. Y los que no han sido predestinados, hasta luego. Entonces ese es el enfoque que hacen en ese sentido. Entonces, ¿qué dicen mis hermanos bautistas, presbiterianos, mis hermanos aliancistas? ¿Qué dicen? Que vienen de ese régimen calvinista. ¿Qué dicen? Que la salvación no se pierde. ¿Ya? Ahora, les pregunto a ustedes, ¿están de acuerdo con eso? ¿Será que la salvación no se pierde? ¿Quién me contesta? Romanos 8, 29 al 30, mi querida Susanita. ¿Quién me contesta? ¿Será que la salvación no se pierde o sí se pierde? A ver, la Julita. Pastor Pablito, la salvación sí se puede perder.
Bueno, amén. La Julita también creo que me quería decir algo, a ver. Sí, sí se la puede perder porque si caemos en pecado y no reconocemos, pues no hemos llegado al arrepentimiento, pues se la pierde, pastor. Ya. En el sentido calvinista, cómo lo predican mis hermanos bautistas, y ellos dicen que la salvación no se pierde, que si caemos en pecado es una caída, porque la palabra de Dios dice que vamos de gloria en gloria, de caída en caída, y que ya hemos hecho un pacto con Dios, y Dios, como dice la palabra, no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse de sus promesas. Pero hay una situación que a veces de pronto nos confiamos, y ya cuando comencemos a ver Armiño vamos a entender mucho más en esta situación. Sí, Dios no da, Dios siempre cumplirá sus promesas, y por eso muchos dicen, y tal vez yo sí me alineo un poco, porque sí me da un poco de recelo juzgar al pueblo de Israel. ¿Ya? Israel fue la niña de sus ojos, y la promesa que le dio el rey David, que dijo que todas las tribus de Israel serán, en cierta manera, bienvenidas al seno de Dios. ¿Sí? Entonces es una promesa que dice. Pero ese vendrán al seno de Dios, también tenemos que entender que habrá judíos y mesiánicos que sean pecadores, y si no hay arrepentimiento, se va. Entonces el hecho radica en el arrepentimiento. Si vamos y pecamos en el sentido, no, yo ya hice la oración de salvación, ya la salvación no se pierde, entonces, bueno, una pecadita por ahí, Diosito me va a perdonar. Entonces tengamos mucho cuidado en esas elecciones, ¿sí? Ahora, si leemos los mismos versículos en la nueva traducción viviente, nos dice la palabra de Dios: pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su hijo, a fin de que su hijo fuera el hijo mayor. Ya. En este versículo ya podemos entender, en esta traducción, no es lo mismo que nos plantea la Reina Valera. Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó, o de pronto lo interpretamos mal. El hecho de la palabra predestinó en el hebreo nos deja un fundamento medio vacío. Pero acá, cuando cambiamos el texto en relación del contexto, dice, pues Dios conoció a los suyos de antemano, y es obvio. Dios conoce de antemano quién van a ser, pero eso no implica que los elija, y los eligió para que llegaran a ser como su hijo, a fin de que su hijo fuera el hijo mayor, en relación de la aceptación y del libre albedrío, no por predestinación. O sea, bueno, al Andresito lo escogí porque es bonito, guapo, y él va a ser redimido y salvo, ya, haga lo que haga. No es así. No es así, mis hermanos, ¿ya? Versículo 29, o fuera el supremo entre muchos hermanos. Versículo 30, después de haberlos elegido, Dios los llamó para que se acercaran a Él, y una vez que los llamó, los puso en la relación correcta con Él, y luego de ponerlos en la relación correcta con Él, les dio su gloria. ¿Sí ven cómo cambia el texto en relación del contexto? O sea, obviamente que la Reina Valera en su idioma original, porque estamos hablando de que esta versión viene desde la época del oso, en el 1400 y pico, de la Biblia del oso, se deriva esta versión. Habla en el sentido de lo que dice la nueva traducción viviente, en que una vez que los llamó, entendamos, los puso en la relación correcta. Sí. ¿Y a quién nos llama? A todos. Y a todos nos dice que tenemos que estar alineados en la situación correcta, perfecta y santificada. Amén. ¿O no es así? ¿Sí? Alguien que me contradiga, por favor. Me fascina discutir. Amén, pastor. Yo tengo una inquietud. En la palabra de Dios nos dice que en la palabra de Dios, o sea, nosotros no podemos cambiarle ni una J ni una tilde. Entonces, al momento que dice así el Señor,
¿por qué hay en Nueva Traducción con la palabra que estamos ahora leyendo, la Reina Valera? Porque ahí nos confunde. Entonces decimos cuál mismo está hablando la verdad, sea la Reina Valera o la otra Nueva Traducción, pastor. Ya, Luzmilita, le contesto. La Reina Valera tiene una validez en relación al contexto que fue creada, al significado. Lo que varía es nuestra interpretación en relación de nuestro idioma, ¿ya? Si nosotros nos vamos al idioma español antiguo, que tenía una tendencia más romance en el sentido casi latina y griega, tenía otro contexto. Y cuando dice esta traducción, Nueva Traducción Viviente, es una traducción más ¿cómo se podría? Cernida en relación a nuestro contexto actual, al significado, ¿sí? Lo malo que tenemos los cristianos es leer textualmente. Ahora, lo que usted me hace referencia de que a la palabra de Dios no se le debe cambiar ni una I ni una J. A ver, ¿quién le ubica ese versículo? ¿En qué libro está? ¿En qué lugar? A ver, ubiquémosle ese versículo para salir de dudas. En el Nuevo Testamento, pero ahorita no sé en qué libro está, pastor. Ya. Porque al momento que dicen no se cambiará ni una J ni una tilde, quiere decir que yo en vez de la J puedo poner otra palabra y en esa palabra no puedes llevar la tilde. Ya, estamos hablando en Mateo 17:20, ¿ya? Y en Mateo 17:20 dice en la Reina Valera, no penséis que he venido para abrogar la ley o a los profetas, no he venido para abrogar sino para cumplir, porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley. Y estamos hablando en Reina Valera, de la ley, hasta que todo sea cumplido, mi Luzmilita. Cuando hablamos de la ley, ¿sí? ¿En qué versículos? Mateo 17, Mateo 5 del 17 al 20, ¿sí? Ya. Entonces, cuando estamos hablando de la ley, esto dijo Jesucristo, de la ley, ¿ya? Estamos hablando los libros de la ley. ¿Cuáles son los libros de la ley, Julita? Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio, los 5 primeros. Amén. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Amén, amén. Cuando Jesús lo habla y está en el Evangelio, se está proyectando en el sentido de cambiar la ley. O sea, cuando alguien venga y le diga, Luzmilita, han cambiado los 10 mandamientos, desde ahora en adelante es lícito matar. Estamos cambiando una I, una J de lo que es la ley, ¿sí? La ley de Dios, la ley que nos mantiene en esta vida, en este sentir. Entonces, por eso es que nosotros vemos aberraciones en el sentido de los grupos de género. Cuando vemos que un hombre puede batirse con mujer, con hombre, con niño, con todos, en el sentido, en el aspecto sexual, en el aspecto eros, como se dice, lo tomamos, estamos irrumpiendo la ley natural, la ley, ¿sí? Cuando dice Dios, y el hombre se unirá con su mujer y serán una sola carne, no ha dicho Dios, el hombre se unirá con el otro hombre y serán una sola carne, no, o la mujer se unirá con otra mujer y serán una sola carne. Ahí están alterando la ley, mi querida Luzmilita. Entonces, este versículo está haciendo referencia a la ley, pero a veces los colegas lo sacan de contexto en relación de lo que ellos quieren. Amén. ¿Hasta ahí otro reclamo? Amén, pastor. ¿Sí? ¿Sí estamos bien? Me queda un poco dudosa todavía. lea Mateo 5, ahí está la respuesta, sí, lea Mateo y en la Reina Valera, sí, no es que yo no es que cuestione la traducción de la Reina Valera, pero la Reina Valera ya es una traducción en relación del antiguo español, sí, que mucho entendimiento de ese español es distinto al entendimiento actual, sí.
Por decirle un ejemplo, las calles en el antiguo español, tal vez en España actual, lo denominan carreras. ¿Sí? Nosotros cuando oímos carreras, ¿qué entendemos? ¿Ya? Entonces dice carrera cuarta y carrera 8. Están hablando el nombre de las calles. ¿Sí? Entonces no es calle, es carrera para ellos, en el contexto de ellos. Actualmente yo creo que ya es como acá. Entonces nosotros conocemos como calle, pero si me dicen anda a la carrera 4, chusa, yo ¿qué significará la carrera 4? Entonces eso debemos entender. Y eso también lo podemos ver, por ejemplo, desde ¿cómo se llama esto? Desde Pasto y todo eso, allá no es las calles tanto, sino es la carrera 11, carrera 9, carrera y así. Utilizan, Claro. utilizan el español antiguo, ¿sí? Al distinto del nuestro, ¿no? O sea, entonces esas referencias, estas traducciones nos dan, no es porque uno juzgue a la Reina Valera, pero ya vamos a llegar a un punto cuando estudiemos la historia de la Biblia, de la Biblia, y analizar quién creó la Reina Valera, ¿no? En el sentido y cómo le dieron la connotación de la Reina Valera, que muchos colegas dicen, si vienen al templo solo con Reina Valera, cuidado esas versiones del diablo. Sí, una vez se me ocurrió entrar con la Dios habla hoy. Uy, esta Biblia es del diablo. Reina Valera acá, solo Reina Valera. No seamos tan extremistas, ¿sí? Y si no entendemos mucho una traducción, leamos con otras y comparemos en el sentido para sacar un buen contexto. Amén. Hasta ahí estamos. Amén. Entonces, Amén. obviamente, comenzamos a entender las situaciones. Aquí está una de las discusiones fuertes, ¿no? Conocer de antemano. La discusión significa conocer información futura. B, conocer relacionalmente, amar o escoger. ¿Ya? En el Antiguo Testamento, conocer muchas veces implica relación íntima, ¿sí? O sea, no se lo toma en ese pleno como acá, ¿no? Como muchas palabras, a veces muchas palabras en otros países, por ejemplo, acá tranquilamente digo, vamos a coger el bus. Yo sé, y en otros países eso es mal interpretado como mala palabra. El término coger no es adherir, ni asir con las manos. Tiene una connotación sexual, ¿no es cierto, Andresito? En los Estados Unidos, pastor, le dicen al bus la guagua. A ver, es que son los términos de los lugares, entonces no se le pone en ese contexto y se lo manifiesta dentro de lo que es predestinar. Amén. Dios predestina a los previamente que conoce. En sentido racional, otros dicen el conocimiento previo es parte del decreto soberano. O sea, aquí viene la contradicción cuando hablábamos acá en la traducción en la nueva traducción viviente, dice, o fuera el supremo entre muchos hermanos después de haberlos elegido, ¿sí? Y muchas personas dicen que les conocen de antemano, ¿sí? Y no, el antemano puede decir de antemano, o sea, sabemos que viene la persona, pero no es el hecho de que a esa persona ya le pusieron su esencia. ¿Sí me explico? ¿Ya? O sea, llegó Dios y dijo, Andresito, desde hoy decreto que tú vas a ser médico, vas a hacer lo que sea, vas a trabajar en tus consultorios. No. De antemano decía, viene el Andresito y va a ser un gran hombre. Y en el trayecto, él fue elegido para hacer lo que es. ¿Sí me expliqué? Amén. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta? ¿Algún reclamo? Vámonos a otro versículo. Romanos 9, del 10 al 24. No está claro, Susanita, dígame, ¿qué parte no está clara? Pastor, bueno, la verdad es que tal vez es por lo que yo me conecto un poco tarde y ustedes ya están avanzando en el estudio, pero conforme a lo que dice la Biblia en Romanos, ¿no? Refiriéndome a Romanos, versículo 29, si dice que los conoció de antemano, ¿por qué entonces, digamos,
no podemos decir que predestinó, por así decir, que Andresito sea médico en el mismo ejemplo y que más bien en el camino se fue haciendo. Esa parte no la tengo. Ya. Bueno, en el idioma, en el contexto, en el significado, conocer no es una información futura. Ya. Más o menos planteémonos una mujer embarazada. Ya. Se va a hacer el eco, y en el eco se va a hacer una linda niña. ¿Ya? De antemano conocemos que va a ser una niña, ¿verdad? Y no porque Dios no tenga la disposición de saber su futuro, sí sabe. Pero hay una cuestión, cuando lleguemos a entender ya la connotación de los tres teólogos, él sí sabe, pero él ve todas las alternativas, ¿ya? Él conoce que va a venir una niña y él sabe todas las alternativas en el ramal de decisiones que nos toca tomar en la vida, que ya me estoy adelantando, ¿sí? Pongamos a analizar que nosotros nacemos y tenemos un ramal de decisiones que tomar, que marcarán nuestra vida y nos irá marcando nuestra vida. Entonces, cuando hacemos alusión que Dios de antemano los conoció, o sea, de Dios de antemano los conoció como seres que venían al mundo con la probabilidad de hacer esto, esto, pero que tienen la oportunidad en relación del mensaje de Dios, de la voluntad de Dios, de que vengan al camino correcto. Ahí sí me expliqué un poquito, Susanita. Un poquito. Un poquito. O sea, ¿qué quiero decir? O sea, Dios de antemano sabe, conoce nuestra existencia, ¿sí? Pero Él no va y marca, predestinar es decir, va y marca y va y le dice, bueno, tú vas a hacer esto y punto. No, ahí viene el libre albedrío, en el sentido de que nosotros nacemos, por decir, su mamita estuvo embarazada de usted y vino Dios y le dijo, allá, viene la Susanita, una linda chica, una linda mujer, qué chévere, ¿ya? Pero yo no le puedo predestinar porque yo conozco el ramal de decisiones que van a influenciar su vida, ¿sí? Hasta ahí sí me explico. Una de las decisiones de esas es con quién me caso, con quién hago esto, qué carrera sigo, qué decisión tomo. Todas van a marcar un camino, ¿ya? Y Dios en ese sentido no dice, a ver Susanita, tú vas a hacer esto, otro, no. Deja a la probabilidad. Él obviamente sabe lo que va a pasar de acuerdo a la decisión que tomemos, ¿sí? A la decisión que tomemos. Ahí me expliqué un poquito mejor. Sí, mucho mejor entiendo entonces. Ya. Respetó lo que dice la decisión que nosotros tomamos cada uno. Amén. Pero al final también entiendo que nos va digamos, enderezando o alineando a lo que tiene destinado para nosotros. A su propósito, sí, amén, así es. Pero lamentablemente a veces el fin de cada situación no es el más óptimo que a veces creemos. Por eso Jesucristo mismo dijo, en ese sentido, y no por predestinación, sino que es por la oportunidad que da, como le dio la oportunidad a la mujer sirio-fenicia, de su arrepentimiento y humildad, que le concedió la bendición, y en relación de nuestra situación. Por eso dice, muchos son los llamados, pero pocos los elegidos, lamentablemente, porque es de libre albedrío y a veces pesa más nuestra situación terrenal o carnal que nos lleva al papayo, en ese sentido. Cuando hagamos un poco más de profundidad, cuando veamos Arminio y terminemos de ver las dos vías más que nos faltan de Santo Tomás de Aquino, vamos a entender esa cuántica que hay dentro de la filosofía, no solo es en la física, en relación de la toma de decisiones. Amén. ¿Alguna otra reclamo? Amén. ¿Estamos? Ya. Vamos a Romanos 9 del 10 al 24. Bueno,
les pongo en contexto, en Romanos del 9, del 10, 24 hacen una alusión en relación de Abraham y de Isaac y de los hijos de Isaac, que son Jacob y Esaú. Entonces aquí está el texto más usado por el calvinismo clásico, por los que siguen a Calvino, no por lo que dijo Calvino. Entonces aquí hablan, dice, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Y cuando hablamos de eso, entonces los calvinistas hacen la interpretación, a Jacob le amó más y por ende le dio redención, pero a Esaú le aborreció y por esa razón él se condenó. Entonces partamos de ese punto. Ahora, partamos de este asunto. Jacob no era ninguna pera en dulce, ¿sí? Y Esaú en cierta manera era más estricto dentro de su carácter fuerte en relación de que era un cazador y que velaba por su clan. Jacob, ¿quién sabe lo que significa el nombre Jacob? Por eso Dios le cambió. ¿Quién sabe? Engañador, pastor. Puede ser. Engañador es más suave al verdadero nombre. El verdadero nombre es embustero. Embustero. ¿Y qué es el embustero? El que planifica en relación de sus argucias para su beneficio. O sea, era una persona que actuaba de esa manera. Y pese de eso recibió la bendición de Dios, y no porque haya condenado a Esaú. Y no sabemos si ha condenado a Esaú. Y eso nos pone en el plano de juzgadores, y esa es la voluntad de Dios. Esaú, obviamente que Esaú es el padre de Edom, y los hijos de Edom eran los que siempre hicieron guerra contra los israelitas, ¿sí? Entonces ahí me ponen el plano de pensar, y una vez les pregunté aquí, el Papa Jorge Bergoglio, ¿en dónde está? ¿En el infierno o en el paraíso? ¿Quién me responde? ¿Quién me responde? No sabemos. No tengo idea. A ver, Soñita. ¿Quién somos para juzgar, pastor? Porque quién sabe, al último se arrepintió y pidió perdón a Dios y está a salvo. Y Julita le pregunta, ¿el Papa era pecador? Claro, como todo el ser humano. Amén, amén, sí, o sea, todos somos pecadores, pero el Papa pudo haberse condenado o redimido, no por el pecado de ser el Papa, o porque a veces como evangélicos decimos de este usurpador, idólatra, tal y cual, no, sino por el concepto de hombre. Entonces más o menos nos damos cuenta la tendencia. Entonces los calvinistas son los que siguen a Calvino, no tanto el Calvino, son extremistas al punto de poner la redención y la salvación en un solo punto extremo. Amén. Entonces ya vamos entendiendo lo que están planteando. El problema de interpretación, la frase viene de Malaquías 1 y es del lenguaje del pacto nacional, o sea, Israel-Edom, lo que decíamos aquí. Esaú era Edom, Israel es Jacob. No necesariamente elección individual eterna, o sea, no sabemos en el sentido de esencia, de integridad de ambos personajes. Simplemente lo cogemos textualmente en relación de lo que hizo Jacob y en cierta manera, yo cuando estaba diciendo los caminos, ¿cómo es esto? O sea, ¿cómo es que la Biblia me presenta este caso de que va Jacob y le engaña al papá, haciéndose pasar por el hermano para recibir la bendición? Por esa razón era usurpador, era embustero, ¿sí? Entonces obviamente era tan estricta la bendición de un padre que ya no podía cambiar, y cuando llegó Esaú que decía, pero bendíceme a mí también, y ella di mi bendición a mi hijo. Era como un testamento, pero partamos de ese punto, era como un testamento terrenal. La Julita sabe derecho, aquí sabemos que cuando hay una decisión, un testamento, se lo ejecuta al 100%, ¿no? Solo en ciertas salvedades el testamento es sometido a cuestionamiento, cosas así, ¿no es cierto, Julita? Nos puede desasnar un poquito en ese sentido.
un testamento puede ser impugnable si alguien de los herederos no está de acuerdo. Amén, sí, puede ser impugnable, pero en cierta manera es una decisión terrenal. Y netamente la bendición era más o menos como un testamento en esta situación. No era de Dios, sino era una cuestión terrenal. Pero cuando lo leemos en nuestro texto, en este contexto, decimos, me muero, qué barbaridad, ¿no? Entonces, siempre tenemos que tener ese cuidado. Aborrecer en el contexto semítico puede significar amar menos. O sea, inclusive en este sentido podemos ver que hay errores en este sentido, pero que no son avalados por Dios, porque Dios nos ama a todos de manera intensa en ese sentido. Y en este contexto el amor más o menos era de los padres. Isaac amaba más a Esaú y Rebeca amaba más a Jacob. Entonces ese problema se viene radicando hasta la fecha. Siempre habrá padres que tienen sus hijos preferidos, sus hijos más queridos, y en cierta manera van marcando nuestro destino y nuestra situación, ¿sí? Pero eso no implica que Dios tiene predilección por unos y aborrecimiento por otros, porque esa es la manera como se predica actualmente, y específicamente en la prosperidad, de que nosotros somos salvos, siempre salvos, y otros son condenados. Y cuando ya lleguemos a analizar al otro teólogo, entenderemos qué sucede. Amén. Vamos a lo que dice la nueva traducción viviente en Romanos 9. Dice, ese hijo fue nuestro antepasado Isaac. Cuando se casó con Rebeca, ella dio a luz mellizos. En griego ella concibió hijos de ese hombre solamente. Sin embargo, antes de que naciera, antes de que pudiera hacer algo bueno o malo, ella recibió un mensaje de Dios. Este mensaje demuestra que Dios elige a la gente según sus propósitos, ¿sí? Cuando hablábamos de los talentos, y cuando lo malinterpretamos, cuando leíamos textualmente, decíamos, ¿por qué Dios es injusto? Y a uno le da 5, a otro le va 2, y al unito le da solo 1. Y lo peor, que al uno que escondió, que tuvo miedo, le juzgó y le dijo, siervo malo, infiel, en lo mucho no hiciste nada, en lo poco te pondré, ¿ya? Y lo que se te dio, encima más se te lo quitará. Entonces, qué injusto Dios. No es eso, no es eso. Dios nos da, como decía Luchita en su prédica, Dios nos da lo justo para hacer, pero esa poquedad, como decía, ese pan que tenemos que hacerlo fructificar en relación del propósito de Dios. Si nos quedamos impávidos, ahí viene, eso se refleja a la impavidez, no el hecho de que tengamos menos o más. Amén. En el libro de los Hechos dice del capítulo 13, del 46 al 48, dice, entonces Pablo y Bernabé hablaron con valentía y declararon, este son lo que es a favor, ¿no? Era necesario que primero les predicáramos la palabra de Dios a ustedes, los judíos, pero ya que ustedes lo han rechazado y se consideran indignos de la vida eterna, se les ofreceremos a los gentiles. Pues el Señor nos dio este mandato cuando dijo, yo te he hecho luz para los gentiles y a fin de llevar la salvación a los rincones más lejanos de la tierra. Cuando los gentiles oyeron esto, se alegraron y le dieron gracias al Señor por su mensaje, y todos los que fueron elegidos para la vida eterna se convirtieron en creyentes. Partamos de este punto, y que Calvino hace referencia, pero los que sigan a Calvino, en cambio, se contradicen. Cuando Dios creó al mundo y se estableció dentro de su pueblo, que era Israel, pero antes de que Israel venga, o sea, los hijos de Abraham, de Isaac y Jacob, Abraham le dijo, te voy a dar descendencia más grande que las estrellas del cielo, y en realidad serás padre de naciones. Pero cuando vino acá la evangelización en relación del mensaje de Cristo, ¿ya? Si
habláramos de la predestinación, habláramos que los judíos y los israelitas serían los primeros en ser tomados en cuenta para la redención. ¿Y por qué Pablo y por qué todos los apóstoles se enfocaron en dar la palabra a los gentiles y se aperturó todo el evangelio hacia todos nosotros? Porque nosotros somos gentiles, no somos, pese que aquí tenemos unos 3 mesiánicos, no somos de ese nivel semítico, sino que somos gentiles, y dando gracias a Dios, esa revelación por parte de Cristo viene para darnos a todos por igual. Entonces Lutero tenía la razón en el sentido de decir que el propósito de Dios es que todos seamos salvos. Entonces aquí viene una contradicción hacia la soberanía en el sentido de la predestinación. Si hubieran sido predestinados, hubieran sido primero los israelitas. Y los israelitas son los que menospreciaron el mensaje de Jesucristo. ¿Y en quién llegó ese mensaje? A los gentiles. Cuando hablamos que 2 gentiles fueron evangelistas, en el sentido de preparar los evangelios, cuando Marcos sabemos que era sobrino de Bernabé, cuyo origen era de Tesalonia. Estamos hablando que era griego, era un gentil. Y cuando vemos que el doctor Lucas, cuando caminaba a Emmaus con Cleofas, era otro griego, era un médico griego. Entonces estamos hablando que 2 gentiles escribieron los evangelios, y solo 2 judíos escribieron los otros evangelios, Juan y Mateo. Imaginen cómo son las cosas. Entonces, si hablamos de predestinación, todo debería marcarse dentro del índole judaico o semítico. Entonces, por eso también muchas iglesias critican a los mesiánicos, que dicen, ¿cómo así los mesiánicos quieren echarse de cristianos si ellos fueron los que crucificaron a Cristo? Ahí los muchos rechazos hacia los mesiánicos de parte de evangélicos. Amén. ¿Hasta ahí algún reclamo? Sí, yo quisiera aportar algo. ¿Ya? Ayer escuché que ¿por qué es que los judíos, los israelitas, no creen en Jesucristo? Es justamente para darnos oportunidad a nosotros, a los gentiles, de poder alcanzar la salvación, la gracia de Dios. Por eso es el que Dios todavía a ellos no se le fue revelado de Jesucristo. Es para que nosotros tengamos la oportunidad de entrar al ser del pueblo de Dios. Bueno, podría ser una interpretación teológica, pero si hablamos ya netamente del contexto, de lo que sucedió, los judíos fueron los que le dieron, específicamente los fariseos, le dieron la espalda a Cristo, ¿sí? Y en tal razón ya la palabra no fue para ellos, sino que fue para los gentiles, ¿ya? Y cuando nosotros nos vamos a Israel y hablamos con un judaísta, los judaístas hablan de la Torá y del Antiguo Testamento y de la ley y del libro de los profetas, pero ellos todavía piensan que Cristo va a venir, el Mesías, mejor bien dicho, va a venir, que todavía no ha llegado, y a Jesucristo lo minimizan más que a un profeta. Caen en el mismo hecho de la herejía de los arrianos, ¿sí? Entonces, obviamente, lindo sería que los judíos, como dice la interpretación, dejan de ser ellos para que los gentiles seamos. No fue así tanto. Mejor los judíos quisieron perseguir a los cristianos, y entre eso a los gentiles. ¿Ya? Amén. ¿Alguna otro reclamo? Yo. A ver, mi Andresito. Algunas veces fuimos con Yaquita, donde una persona conocida de ella, que era un dueño de una empresa que vende productos médicos. Entonces él mencionaba que había viajado a Israel, y justamente una persona que estaba, creo que trabajando ahí, que era israelita, o sea, de cepa, ¿no? Era oriundo de allá. Le había dicho, ¿tú eres cristiano? Entonces le ha dicho, sí. Entonces le he dicho, ¿y qué vienes a hacer acá? Entonces, algo así era, ¿verdad, Yaquita?
No sé si te acuerdas, entonces se me hizo o sea, el que son muy cerrados, no sé, esa parte en la cual también ellos no creen, ¿no? Todavía que Jesucristo sea el Hijo de Dios. Obviamente. Entonces, o sea, no sé, o sea, a veces creo que son muy ortodoxos, muy cerrados, todavía, no a la gracia, sino a lo que dice la Torah, ¿no? Así es. Es que ellos se rigen por la ley, siguen manejándose por la ley y ya no le consideran a Cristo. Entonces, siguiendo con esto, para no hacernos más largos, porque ya están con sueño y ya le veo cabeceando al Fredicito. Entonces, ¿dónde comenzó la confusión? Partamos de este punto. La confusión comenzó cuando sus seguidores intentaron responder esta pregunta. Si Dios gobierna todo, entonces también dice quién se salva y quién no. ¿Ya? O sea, poniéndonos a entender la soberanía de Dios, obviamente Dios es el único, el que puede decir tú te salvas y tú no te salvas. Pero analicemos un Dios de amor que haga ese escogitamiento, entraría dentro de lo que es la injusticia. ¿Sí? Por eso hablamos que Dios es un Dios de oportunidades, pero estamos hablando que esto es mala interpretación, no es lo que dice netamente lo que dice Juan Calvino. Él habla sobre la soberanía y la predestinación en el sentido de darle la razón a lo que dijo Lutero. Amén. Pero lamentablemente los colegas que preceptan este tipo de doctrina están intensificados dentro de este concepto. Calvino habló fuerte sobre la elección de Dios, pero después de su muerte, algunos seguidores organizaron su pensamiento de manera más rígida. ¿Sí? Lo que era una enseñanza para dar seguridad se convirtió en una enseñanza para excluir. ¿Sí? Entonces estamos hablando que las doctrinas calvinistas son más exclusivas. ¿Sí? Y partamos de mis hermanos bautistas, ellos son tan exclusivos en el sentido que en sus iglesias no hay pastoras, en sus iglesias las mujeres tienen una situación como marginada, ¿no? Para ellos la salvación no se pierde y muchas cosas que tienen en sus doctrinas que vamos a ir estudiando una por una en relación de quiénes somos, con quién nos identificamos y por qué. ¿Cuál fue el problema práctico? ¿Cuál fue el problema práctico? Tenemos una preguntita. Y los adventistas, me dice la Yaquita. Los adventistas vienen también de la rama arriana, ¿sí? Pero con un tratado en cierta manera ni calvinista ni luterana, ¿no? Sino ya son más identificados dentro del arrianismo y del mesianismo, porque ellos respetan el sábado, respetan muchas cosas de lo que dice la antigua ley y también le excluyen un poco a Jesucristo. ¿Sí? Pastor, y los famosos pare de sufrir, ¿qué líneas son? Son prosperidad, pues dijo. Ya cuando pero Ajá. bajo qué líneas, o sea, no, porque siempre he tenido esa Pare de sufrir viene de la rama carismática y la rama carismática viene de la rama católica, te cuento. ¿Ya? Y ellos se agarraron del sentir pentecostal y formaron la nueva tradición neopentecostal, ¿ya? Que en cierta manera fomentan la prosperidad, por eso dicen pare de sufrir, ¿ya? Y aquí no vamos a predicar pare de sufrir, yo no voy a decir Julita pare de sufrir, no. Va a decir que Dios le va a dar la fortaleza para continuar y confrontar los avatares y las situaciones de estas circunstancias de este mundo y nos va a ir llevando de gloria en gloria en el sentido de que estamos aprendiendo un aprendizaje. Si ahora les planteo que se cumplieran las profecías del Apocalipsis y fuéramos perseguidos, ¿cuántos de nosotros nos mantendríamos realmente firmes? Y eso es lo que Dios nos está entrenando para nosotros llevar adelante con fe y esperanza a la gente que va a padecer. Amén. Entonces el problema práctico
se lo fomenta, la gente empezó a preguntarse, ¿y si yo no fui escogido? Entonces, ¿para qué evangelizar? ¿Tengo realmente libertad? Dios ya decidió mi destino. Imagínense, si nosotros nos planteamos esto, ¿para qué crear iglesia? ¿Para qué nos estamos reuniendo aquí si ya está decidido nuestra situación? El único salvo sería el Freddy y todos fregados, ¿no es cierto? Entonces tenemos que tener nosotros una convicción de lo que estamos haciendo y por qué Dios nos lleva, y la revelación nos está llevando. Y cuando vamos viendo que de gloria en gloria y que Dios nos está fortificando, cuando estoy viendo que la congregación está creciendo, cuando estamos viendo que las circunstancias nos están dando para unirnos, para unificarnos, en un solo objetivo, que es el de Jesucristo, estamos haciendo las cosas bien. ¿Quién dice amén? Amén. Entonces ahí nació el conflicto, porque cuando llevas la soberanía al extremo lógico, puede parecer que el ser humano no tiene participación real, ¿sí? Lo que Calvino quería, eso es lo que algunos entendieron. Calvino, ¿qué quería? La salvación es por gracia, amén. Eso es más que obvio que nosotros entendemos la situación. Dios tiene el control de nuestra vida. Si nos sujetamos también, obviamente, pero si no nos sujetemos no va a haber el control de nuestra vida. Nada ocurre por accidente, es verdad. Los que estamos ahora en este momento sentados aquí, viéndole al feo del Pablo, están por un motivo sentados aquí, no es por coincidencia, es porque Dios quiere hacer algo en la vida de cada uno de nosotros. Amén. Amén. Gloria a Dios. Pero algunos seguidores terminaron entendiendo que Dios decidió arbitrariamente condenar a personas. El hombre no tiene ninguna responsabilidad, todo está cerrado, sin espacio de respuestas. Entonces le estamos haciendo injusto a Dios, y Dios no es injusto. Y nuevamente, y los adventistas, ya dije pues, amén, allá. Bueno. Y eso generó miedo a muchos creyentes. Y creo que a la postre a veces a los evangélicos nos tienen miedo en ese sentido. Primeramente, no podemos hacer nada. Segundo, si no estoy elegido, o sea, tienen pensamientos de estas doctrinas que a la postre nos van engañando. ¿Por qué causa tensión hasta hoy? Porque la Biblia muestra las verdades dos verdades al mismo tiempo. Dios es soberano y el hombre es responsable, porque tiene libre albedrío. Pero a eso se confiere en la soberanía de Dios el amor que nos tiene. Y en cierta manera ese es el edicto principal para que nosotros funcionemos en relación del amor de Dios y en relación del amor hacia el prójimo. Y la mente humana quiere que todo encaje perfecto, sí. Y ese es el problema que tenemos. Pero las escrituras muchas veces dejan la atención sin explicar completamente. Pero porque no queremos ver más allá de los ojos y por nuestra propia altivez. Cuando buscamos otros caminos. Cuando decidimos hacernos terians porque supuestamente somos protectores de los animales. Que nos duele que haya mucha matanza. Pero no, estamos haciendo los caminos errados. Entonces tenemos que regirnos a lo que Dios nos pone, ¿sí? Calvino quiso exaltar la grandeza de Dios, amén, siempre es así, igual que Lutero. Pero cuando la soberanía se absolutiza, ¿sí? Cuando somos absolutistas, sin equilibrio, puede generar angustia en lugar de descanso. Cuando nos vamos a los extremos, siempre tenemos que buscar la equidad, el equilibrio. Dios es un Dios de equilibrio, mis hermanos, de equilibrio. Todo es lícito, pero no todo amén, amén, qué bueno que interpretemos de esa manera, así es, amén, ¿sí? Imagina, este ejemplo es tan bueno. Imagina un padre que dice, yo tengo el control de esta casa. Eso le da a los hijos seguridad, a la esposa. Pero si alguien interpreta y dice, entonces mis decisiones no importan, ahí empieza la confusión. Es igual que la iglesia. Tenemos que adoctrinarnos en relación de lo que dice la palabra de Dios, ¿sí? Pero eso no implica que todos vamos a ser impávidos, no opinemos. Por eso nos estamos
educando, por eso estamos aprendiendo, por eso estamos capacitándonos, porque Dios quiere llevarnos de gloria en gloria. ¿Y a qué? A predicar la paz, a predicar la verdad. Amén. No a predicar mentiras, porque ese rato nos estamos nosotros ajuiciando ante Dios. La predestinación no fue pensada para crear miedo, sino para afirmar que Dios no improvisa. Sí, Dios tiene predestinado todos los caminos, y Él sabe, en relación de nuestras decisiones, cuál va a ser nuestro futuro, ¿sí? Él ya ve todas las situaciones en las que vamos a parar. Por eso Él da oportunidades, y eso Calvino enfoca en su teología. Las diferencias entre ambos, ¿sí? Punto de partida, la salvación del pecador es de Lutero, y de Calvino la gloria soberana de Dios, que en cierta manera tienen similitudes. El sistema teológico menos sistemático, Lutero es menos sistemático, no se enfoca en la palabra de Dios en relación del mensaje de Cristo. Calvino es altamente estructurado en el sentido de lo que es la soberanía de Dios y la predestinación. La predestinación la afirma Lutero, la afirma, pero en relación como lo estamos viendo esta noche, en el sentido del libre albedrío y en relación de lo que Dios sabe en la manera que nosotros tomamos las decisiones. La desarrolla profundamente Calvino, sí, profundamente la predestinación, en relación, pero sin dejar las oportunidades que Dios da. Pero lamentablemente estos grupos sectarios la están dando corte ahí, ¿sí? La soberanía, la salvación plantea Lutero, y Calvino en toda la realidad. Lutero no mostró cómo somos salvados, Calvino no nos mostró quién gobierna el universo. Sí, esas son las grandes diferencias. Amén. Hasta ahí, ¿alguna pregunta, reclamo antes de terminar? Y sí me gustaría que todos participen, mis hermanos, que todos participen en relación de esta clase sobre Calvino. Quiero que todos participen, ayúdenme, mis hermanos. ¿Quién se anima? ¿Quién se lanza al ruedo? Pastor, una pregunta. Claro. Cuando dice usted que la persona que tiene que ser escogida el momento que nosotros hablamos la palabra de Dios a una persona, Dios ya le escogió el momento que nosotros le hablamos. Si Dios le escogió, esa persona no se resiste, Él recibe con el corazón abierto. Entonces quiere decir que Él ya él es, ¿cómo es? Adoptado. Sí, es adoptado, y que ya tiene un propósito para esta persona, que reciba al Señor Jesucristo en su corazón. Ya es predestinado. Amén. O sea, se puede decir predestinado, pero le dio la oportunidad a esa persona. La oportunidad es que uno va a darle la palabra, y Dios dice, dale la palabra. Entonces está teniendo la oportunidad, y ahí viene el libre albedrío, la decisión, y no porque no sea predestinado a la salvación o sea predestinado a la condena. Ya todo depende de cada uno. Dios nos da libre albedrío, y también ahí está. Sí, diga. Pero ya es escogido, pastor, ¿no es cierto? Cuando le acabo de decir que si yo le hablo a esa persona, ya está escogido. Por eso es que yo voy directamente, oro, le digo al Señor que me dé una alma para hablarle de tu palabra, y esa persona no se resiste. Él con su corazón abierto recibe al Señor. Entonces ya es escogido, pastor. Obviamente, si recibe la palabra, claro, obviamente, va a ser escogido por Dios, obviamente, ya está escogido. Es que hay una cosa, partamos del punto que todos hemos sido escogidos, o sea, mejor dicho, todos hemos sido llamados,
¿ya? Y los escogidos es los que aceptan la palabra de Dios, los que aceptan en ese sentido. Amén. ¿Algún otro reclamo? Bueno, yo en cuanto a la predestinación, yo pienso en Judas Iscariote, como él anduvo con Jesús, aprendió de él, le compartió, se preparó, pero al final le traicionó, le vendió, y él fue quien fue a decir cuánto me dan y yo les entrego a Jesús. Entonces ahí viene mi inquietud, si Dios tiene también así predestinados para ciertas cosas. Y ahí también viene mi clamor, que cuando digo, Señor, ten misericordia de nosotros y que podamos serte fieles hasta el último día de nuestras vidas, para ser tuyos por la eternidad. Porque aquí hay, mire, de que hablamos de Jacob y de Esaú, Dios también habla de eso ahí, que Dios a quien escogió desde cuando estaba en el vientre de su madre. Entonces aquí el caminar del Señor sí es de gloria en gloria y de victoria en victoria, pero también es de una lucha diaria y constante de nosotros para mantenernos ahí y no ser escogidos para esos roles terribles. Y que podamos ser esos hijos fieles, adoradores, no obligados, sino amantes voluntarios. Amén. Amén. O sea, sí, el ejemplo de Judas es bien palpable. Pero ahora, si lo tomamos como mucha gente lo toma, de que Judas fue un instrumento para cumplir el propósito de Dios, lo estaríamos marcando a Dios que es injusto, de que somos peleles o fichas en un ajedrez que Dios lo utilice, y nos hace entender en relación de la cultura helenística, y hablamos de los dioses del Olimpo que cogían a los hombres para utilizar en relación de sus propósitos medios turbios. Pero en ese punto podemos ver que Jesús era un personaje de oportunidades, y el hecho de que Judas le haya traicionado, que fue previsto en relación de su corazón, porque en el corazón de Judas, primero partamos cuál fue la inquietud de Judas. Recién Fredicito dio la palabra del camino de Emmaus. ¿Por qué Cleofas y Lucas caminaban a Emmaus arrepentidos y tristes? Porque se había muerto el líder de ellos. Porque ellos pensaban, imagínense, en verle a Cristo entrar a Jerusalén y todo el mundo le daba honra y odas, y le ponían las palmas, y les ponían los mantos para que crucen su burrito Jesucristo. Imagínense, o sea, obviamente estaba hecho, era una victoria. Y Judas entre ellos decía, chuza, este man de ley ya va de rey, aquí todo el mundo se arma la revuelta, saltan los celotas, les dan el vida a los romanos y tanta cosa. Jesús de aquí al miércoles ya está proclamándose rey y emperador de esta zona. Ese era el criterio de Judas y el criterio de muchos apóstoles, que cuando Cristo se le presentó en el camino les iba haciendo entender el propósito de la resurrección, que iba más allá de un simple reinado terrenal. Entonces Judas, como dice a veces chabacanamente, dice, este man va a ser el rey de Israel, yo mínimo gobernador de Galilea, ya está hecho el plan. O sea, comenzamos a hacer planes, tejernos planes y todo lo demás. Entonces obviamente él se trastornó, y Jesús vio su corazón, no porque él insistió, y como dijo, la maldad de él, la concupiscencia le tentó, se sentó defraudado cuando Cristo comenzó a predicar otra situación, que le decían, ya es hora ya de tomarnos Jerusalén, y Cristo comenzó a dar otro mensaje, el amemos a nuestros enemigos y tanta cosa. No, con este no voy a la esquina, y de pronto fue tentado y le entregó a Cristo. Pero Jesús y Dios, la intencionalidad de él no era condenarle a Judas. Y les pregunto a ustedes, ¿acaso Judas se condenó por haber entregado a Cristo? Porque no se arrepintió. Amén.
Judas tuvo en su corazón el dolor del arrepentimiento, de verle a su amado maestro, porque mal lo hubiera amado maestro, y que lo iban a crucificar. Él no soportó en su remordimiento, pero nunca clamó a Dios para arrepentirse. Nunca clamó a Dios para arrepentirse. Entonces eso fue el sujeto de su condena, porque él pudo ser redimido. Él pudo ser redimido, y todos podemos ser redimidos, porque no hay acto que Dios no perdone, exceptuando que primeramente no perdonemos a nadie, o que nos suicidemos. Son cosas que no tienen perdón ni redención, en el sentido que no vamos a tener oportunidad de arrepentirnos, ¿sí? Entonces ahí viene la pregunta teológica y clave del asunto. Si Satanás se arrepiente, ¿Dios le perdonaría? Les pregunto. Yo creo que sí. Sí, Dios es Dios de oportunidades. Si Satanás lograra arrepentirse, Dios lo perdonaría. Dios lo perdonaría, porque es lleno de oportunidades y de misericordia. Entonces, el hecho de que Judas fue predestinado fue una elección de él, porque de pronto no era la situación de Judas. Él le querían aprender a Cristo porque le querían aprender. Fue en cierta manera, por su concupiscencia, fue subutilizado, sin darse él cuenta en su ignorancia de lo que iba a hacer. Pero lo más triste fue que no se arrepintió, no clamó a Dios en arrepentimiento, porque él hubiera sido redimido, porque todos tenemos la oportunidad de ser redimidos en ese sentido. Pero en la teología calvinista que plantean ahora, ¿qué hubieran dicho? Judas fue instrumento de maldad, porque él nunca tuvo la oportunidad de ser salvo. Tuvo la oportunidad de ser salvo al estar con el Hijo del Hombre vis a vis. ¿Qué más oportunidad que la que tuvo? ¿Sí? Y esa es la oportunidad que todos tenemos, mis hermanos. La oportunidad que todos tenemos. Amén. ¿Alguien más que quiera intervenir, por favor? ¿Alguien más, por favor? Bueno, porque para nosotros como seres humanos podemos arrepentirnos mientras tengamos el aliento de vida. Una vez que estemos muertos, así nos arrepentamos, ya no hay. Ya no, así es, en eso estamos totalmente de acuerdo. Amén. ¿Alguien más? Susanita, Anita, Freddy, Soñita. Amén. Todos tenemos las mismas oportunidades. Definitivamente depende de cada uno el arrepentirse, el reconocer el pecado y el redimirse a tiempo. Amén, así es. Agradezcamos a Dios en esta noche de que entendemos que tenemos un Dios de oportunidades y que nadie está cohibido de llegar a los pies de Cristo. Inclusive, como aquella mujer sirio-fenicia que se humilló y decir, por lo menos déjame saborear las migas que comen los perrillos de la mesa de los hijos. Dios siempre nos va a dar una oportunidad, porque nos ama de la manera que no tenemos ni idea. Él nos ama a todos, sin condición, nos ama. Desde el mayor criminal hasta el más santo de todos en la tierra, cosa que no hay, ¿no? Obviamente. Entonces tengamos esa satisfacción, mis hermanos, de que Dios nos está dando la oportunidad de que nos asentemos, de que nos fortalezcamos en nuestra fe, de continuar con Él, agarrados de la mano. Amén. Amén. ¿Alguien más? Antes de terminar, ¿alguien más? ¿Nadie más? ¿Alguien más? A ver quiénes nomás estamos. Bueno. A ver, Soñita, óndenos con una oración para culminar esta noche, por favor.
Precioso Padre Santo, gracias por el pastor que tú nos has puesto en el camino para enseñarnos verdades profundas que muchas veces no habíamos conocido y no teníamos ni idea. Padre Santo, gracias por tu amor inagotable, por darnos la oportunidad a todo el mundo de escoger lo mejor, por darnos el libre albedrío para que tomemos nuestras decisiones y también para darnos la sabiduría, la inteligencia y darnos a tu Hijo Jesucristo para salvarnos. Tenemos la oportunidad de recibirlo, amarlo, seguirlo y hacer tu voluntad, porque tú nos das a conocer tu bendita palabra, lo que es lámpara a nuestros pies. Gracias, Padre Santo, por todos los hermanos y las hermanas que se han conectado, por la presencia de ellos. Gracias, Padre Santo, por la vida que tú nos regalas y ese regalo tan hermoso de que si nos arrepentimos, tú nos perdonas. Precioso Padre, ahora sabemos, mi Dios, que tú no escoges quien se condena o quien se salva, sino que esa decisión depende de si el hombre abrió el corazón a Cristo, lo recibió y se arrepintió. Precioso Dios, la oportunidad es para todos. Gracias por estas verdades tan profundas que tú nos enseñas, precioso Dios. Y tú nos vas guiando en el camino y nos vas enseñando paso a paso lo que está correcto y lo que no es correcto. Precioso Padre, síguenos guiándonos y no permitas desfallecer. Danos la fortaleza para seguir adelante y conocer la verdad y ser libres. Porque tú dices, Señor, si permanecéis en mi palabra, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Padre Santo, gracias por todo. Y te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús, nuestro Redentor. Que sigamos adelante, Señor, con tu gran fuerza, con tu espíritu, fortaleciéndonos. Y que Pastor Pablito siga guiándonos bajo tu dirección, precioso Padre. En el nombre poderoso de Jesús, nuestro Redentor. Amén. Amén y amén, mis hermanos.